Esta tarde vamos a hablar de la reforma. Creo que es un elemento, bueno, muy esencial, porque yo tengo la esperanza que tengamos una reforma que viene. Pero para eso es importante conocer un poco el trasfondo histórico de la reforma que ya tuvimos. La reforma fue un movimiento, en los libros de historia es catalogado como un renacimiento religioso. Yo la verdad que no creo que fue así. Primero, no creo que fue un renacimiento en el significado que se le da al término, ni que tampoco fue solamente religioso, sino comienza así siendo un movimiento religioso en 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, y obviamente, claro, esto fue muy importante. Pero la reforma va a tener, además de consecuencias religiosas, va a tener consecuencias políticas, económicas, artísticas, educacionales, sociales, también el área de la salud. Entonces vamos a tratar de examinar un poquitito de esto. En el área religiosa, por ejemplo, los papas, en la época que Lutero le tocó actuar y en general la Reforma, la Iglesia Católica estaba viviendo una de sus peores crisis. Estaban lo que llamaban los papas renacentistas, que comienzan en 1447, esta es la época, que eran amadores del arte, del lujo, del poder. Comienza con Nicolás V y se va a extender hasta mediados del siglo XVI, prácticamente 100 años. Algunas características que tenían estos papas renacentistas era que, además de amar el poder, venían mediante la influencia de familias muy poderosas, ¿no? Practicaban el nepotismo, generalmente tenían hijos, hablamos de papas que tenían hijos a los cuales llamaban sobrinos, despilfarraban las finanzas, ¿no es cierto? Eran amantes también del arte, vendían los cargos en la corte romana, vaticana, planeaban asesinatos, eran, digamos, nombrados mayormente por la influencia de alguna familia, como los Medici, los Borgia, que ustedes seguramente habrán visto en las películas. Por ejemplo, Sixto IV, que era uno de los papas, de estos papas renacentistas, trató de matar a Lorenzo de Medici y contrató a un grupo de sacerdotes para matarlo, pero dice la historia que Lorenzo de Medici se salvó por la mala puntería que tenían estos sacerdotes. Pero esto nos da la idea de lo que significaba el Papa o la institución del Papa en ese tiempo. Este mismo Papa, Sixto IV, fue el que va a crear la Inquisición en España en el año 1478, que se va a hacer muy famosa especialmente por la actuación de Torquemada, uno de los peores, quizás el más ilustre y más asesino de los inquisidores. Luego sube Inocencio VIII, que tuvo 7 hijos, pero el asunto es que él no los llamó sobrinos, los llamó directamente hijos, ¿no? Así que había, hablando del celibato de los sacerdotes, bueno, él abiertamente no respetó esto, fundó un banco para financiar las bulas, las absoluciones. Cuenta la historia que hizo sacrificar a 3 jóvenes para que le dieran su sangre completa y así revigorizarse. La cosa no resultó, lo único que resultó es que los 3 jóvenes murieron. Luego asumió Alejandro VI, que era miembro de la familia Borgia, se llamaba Rodrigo de Borgia, y subió al trono mediante sobornos, ¿no? Especialmente se le pagaba a los cardenales. Ustedes saben que los cardenales son los que eligen al Papa. Cometió varios asesinatos, especialmente contra los cardenales. Luego estuvo Julio II, León X, el León X muy importante, porque fue el Papa que era un pagano realmente, ¿no? Hablaba más de los dioses griegos que de Cristo. Recuerden que eran renacentistas. Y es durante el papado de este hombre, de León X, es cuando ocurre la reforma. Luego hubieron otros 2 papas renacentistas, ¿no? Adriano VI y Clemente VII. Es decir, principalmente estas 2 familias, los Medici y los Borgia, fueron los que ejercieron el poder para nombrar a los cardenales que elegían al Papa. Es decir, los sobornos, los asesinatos, el nepotismo, que significa nombrar a sus propios familiares,
La fornicación de los papas, que tenían hijos a los cuales llamaban sobrinos, era moneda corriente dentro de la Iglesia Católica. Y quiero decirles que esto es reconocido por la Iglesia Católica. Se lo llama este periodo el periodo de los papas renacentistas. Pero lo que fue la gota que rebalsó el vaso fue la mercantilización de la religión, que tuvo el clímax durante el tiempo de León X con la venta de las indulgencias. Concretamente era vender la salvación. Lo que se hacía era que aquellos que depositaban una cantidad de dinero se les aseguraba que sus familiares del purgatorio pasaban directamente al cielo, y ese dinero se usaba para la edificación de la Catedral de Roma. Y entonces allí surge Lutero. Y Lutero lo que va a hacer es ir, principalmente, si uno lee las 95 tesis, se da cuenta que lo que más hace Lutero es ir en contra de la autoridad del Papa. Y obviamente va a hablar de solo la fe, solo la Escritura, solo Cristo como mediador. Está este cuestionamiento del Papa y proclama un principio muy interesante, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Ustedes saben que en la Edad Media existía un término que se llamaba vocatio Dei. La vocatio Dei significaba la vocación de Dios. Y esto no era otra cosa que aquellos que tenían vocación de Dios eran los sacerdotes, las monjas, los misioneros, es lo que nosotros llamaríamos los que tienen un ministerio. Y los demás, bueno, los demás no tenían una vocación de Dios. Entonces, cuando Lutero proclama este principio del sacerdocio universal de los cristianos, se está basando, y es muy interesante porque se va a basar en Colosenses 3:17, ¿no? Voy a compartir esta cita con ustedes, Colosenses 3:17, que dice lo siguiente: que todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, ya no existía la vocatio Dei, una vocación especial dedicada a los sacerdotes, a los obispos, sino que toda persona estaba llamada a hacer las cosas, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, es decir, en representación de Jesús. Entonces, claro, este concepto, también lo que dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, no para los hombres, entonces va a producir un concepto nuevo, inclusive, como veremos, también en el área económica, en el área del trabajo. Justamente cuando ocurre la Reforma, siglo XVI, está ocurriendo también la formación de los estados modernos, ¿no? Ustedes recordarán que hemos estudiado que, por ejemplo, en 1492, Isabel de Castilla se casó con Fernando de Aragón y junto con el reino de Castilla, Aragón y Navarra formaron España. Bueno, así comenzó a suceder en otras naciones. Surgió la Helvetia, que era Suiza, los Países Bajos, la Escandinavia, Inglaterra y en alguna medida Alemania, aunque todavía estaba bastante dividida con sus diferentes príncipes. Y lo interesante acá es que estos estados modernos tomaron la Biblia como el eje de su existencia. Aquello de solo la Biblia de Lutero comenzó a ser una realidad, pero no una realidad religiosa solamente. Y este es el punto importante, sino se transformó en el eje de su existencia. No solo como libro de religión, sino como libro de todas las áreas en la vida de las naciones. Bueno, ¿cómo influyó, por ejemplo, la reforma en la educación? Pocos años antes, unos 50 años antes, apenas iniciada la segunda mitad del siglo XV, se inventó la imprenta. Y los manuscritos pasaron a ser ahora libros impresos. Es decir, ya no tenía que escribirse todo a mano. El primer libro que se escribió con la imprenta fue exactamente la Biblia. Luego se tradujo a una cantidad de idiomas, lo que facilitó la lectura de la Biblia. Y creó, por eso fue tan importante, porque creó el deseo de leer la Biblia. Por lo tanto, la gente tenía que aprender a leer para poder leer la Biblia. Recuerde que antes de la Reforma, la Biblia era un libro de corta circulación. No solamente porque no había imprenta, sino también porque había que tener un permiso especial.
una dispensa especial para poder leerla. Solamente algunas personas podían leer la Biblia. Pero ahora, con solo Biblia, es decir, la Biblia como fundamento del cristianismo, entonces comenzó a ser distribuida por muchos países, comenzó a traducirse en varios idiomas y la gente quería leer para leer la Biblia. Ahora, quizás viéndolo en el siglo XXI, algunos se preguntarán, ¿querían leer para leer la Biblia? Sí, porque recuerde que funcionaban dentro de un mundo religioso. Mire, por ejemplo, lo que pasó en Suecia. El rey de Suecia, Carlos XI, en 1675, dio un decreto real por el cual todas las personas debían aprender a leer. ¿Para qué? Para que pudieran leer la Biblia. Y Suecia fue el primer país que terminó con el analfabetismo, sencillamente por ese deseo de querer y por esa orden del rey de poder leer la Biblia. Cuando nosotros también vemos cómo fue la contribución de la reforma en el área de la educación, también es realmente muy, muy interesante. Veamos, quiero compartirles algunas cositas con respecto a esto. Algunas de los aportes que hicieron los reformados. Entonces, por ejemplo, ya a partir del siglo VI existían las escuelas para mujeres. Recuerde que en el Imperio Greco-Romano no existían escuelas para mujeres, solamente para hombres. La educación se convirtió cada vez en más universal, pero a partir de la Reforma, Lutero y su ministro de Educación, que se llamaba Melanchthon, ellos convencieron a los diferentes príncipes y reyes que no dedicaran solamente el dinero para construir viaductos, acueductos o para la guerra, sino que también usaran los impuestos para educar a su gente. Y este fue el motivo por el cual comenzó este principio de escuelas públicas sostenidas con impuestos. También el concepto de educación obligatoria fue un concepto de Lutero que colocó allí que los niños debían estudiar. Con respecto a los jardines infantiles, lo que hoy nosotros llamamos en algunos países preescolares, la historia es muy bonita porque Friedrich Frobel, esto que ustedes ven allí en pantalla, él era hijo de un pastor luterano y su papá tenía un jardín. Y en el jardín él vio que su papá cuidaba a las flores y a las plantitas, de que eran muy tiernas, muy pequeñas, y dijo, así como mi papá cuida las plantas de que son pequeñas, tenemos que cuidar a los niños desde que son pequeños. Y creó entonces el Kindergarten, que significa en alemán jardín infantil, con este propósito de dar esta orientación, esta formación a los niños desde muy pequeños. Interesante la educación para los ciegos. La lectura fue dada por un jovencito. Este jovencito amaba al Señor con todo su corazón, luego se convirtió en adulto, era un hombre consagrado en la iglesia, y antes de morir él dijo, gracias Señor, porque me has dado la oportunidad de crear el sistema de lectura para ciegos. Y se llamaba Luis Braille, justamente, y él creó el sistema de lectura. Así que la influencia de la Reforma produjo que muchas cosas avanzaran en el área de la educación. Déjenme contarles también de otro señor, Robert Raikes. Este hombre era escocés y vio que en plena revolución industrial los niños trabajaban 18 horas por día, de lunes a sábado, pero el día domingo tenían libre. Y entonces comenzó a levantar escuelas a las cuales llamó escuelas dominicales. ¿Cuál es el propósito? Los niños pudieran aprender a leer y escribir y otras funciones también de la matemática y cosas así. Y usaba como libro de texto la Biblia y usaba como escuelas las iglesias. Ahora, déjenme decirles que al principio tuvo mucho problema, porque las iglesias comenzaron a decir, ¿cómo enseña a los niños en el día del Señor, que es un día de descanso? Pero no había otro día para enseñar a los niños. Así que Robert Raikes siguió firme y después de 30 años de existencia, llegó a tener en su sistema
público de educación, 1.250.000 niños estudiando en sus escuelas, convirtiéndose en el sistema público de educación más importante de Inglaterra. Así que fue muy, muy interesante el cambio que se produjo también en la educación. Pero hubo otro cambio muy importante, fue la creación de las universidades. Estas ya habían sido creadas antes. La primera universidad, déjenme que me piden que deje abierta la pantalla, así que, bien, lo vamos a hacer. La primera universidad fue la de Bolonia. Había tenido un antecedente en los monjes benedictinos que ya enseñaban 7 disciplinas básicas, y lo llamaban trivium y quadrivium, pero no voy a entrar en eso. La primera universidad se crea en 1158, la Universidad de Bolonia, y luego viene la Universidad de París, luego viene Oxford, Cambridge, pero cuando llegan las universidades a Estados Unidos, con la influencia de la Reforma, comienzan a ser formadas estas universidades por iglesias evangélicas. La Universidad de Harvard, por ejemplo, fue formada por una iglesia evangélica para entrenar a sus pastores. En el mismo sentido, Princeton, Yale, estamos hablando de las universidades más famosas, ¿ya? Más famosas, fueron creadas por iglesias evangélicas y también con un profundo fundamento bíblico. Bien, entonces, les estaba diciendo que la importancia que tuvo todo este sentir de la reforma en la educación. También quiero decirles que la educación basada en principios bíblicos, y estoy hablando de la educación pública, se mantuvo así hasta fines del siglo XIX en Europa. Y en Estados Unidos hasta aproximadamente el año 1932, donde comenzó a discutirse si la educación debía incluir los principios bíblicos o debía ser más humanista. Y obviamente esta tendencia humanista fue la que triunfó. Pero estamos hablando de muy avanzado en los años, en el tiempo, muy avanzado, cómo la Biblia y los principios bíblicos influyeron y eran parte de la educación. Me recuerdo cuando estaba en Linköping, en Suecia, me decían, bueno, el guía turístico era ateo y me decía, las escuelas aquí en Suecia eran todas basadas en la Biblia. Y cuando un alumno faltaba, se lo iba a buscar porque tenía que aprender la Biblia. Y también tenía que aprender lenguaje, matemática, pero lo más importante, porque el fundamento de la educación era la Biblia. Hoy en algunos países decimos, hoy qué lindo la educación de Finlandia, ¿no? Y a ver cómo fue el sistema. Lo que hay que entender que en Finlandia hubo un trasfondo bíblico propio de la reforma. Vishal Mangalwadi dice que el gran problema con las universidades en Estados Unidos fue cuando los pastores cambiaron la universidad por los institutos bíblicos, ¿ya? En lugar de seguir estudiando en las universidades, se fueron a lugares donde se estudiaba solamente la Biblia, institutos bíblicos. Entonces, de esa manera fuimos perdiendo las universidades. Yo creo que es hora que las recuperemos para la gloria de Dios. Bueno, ¿qué pasó en la economía? Estuve leyendo a algunos historiadores como Mariano Grondona, García Hamilton, y dice que hubo un progreso económico muy fuerte en los países que adoptaron la reforma. Mariano Grondona, por ejemplo, dice que antes de la reforma no había naciones ricas, había solamente naciones pobres con personas, algunas personas ricas. Pero a partir de la reforma se produce un cambio profundo en la economía, que es ahora hay naciones ricas también. Max Weber, por ejemplo, relacionaba el progreso de estas naciones con la ética protestante, ¿ya? Ahora sí quiero mencionar algo, porque creo que debemos tener honestidad intelectual. Creo y comparto lo que dice Francis Schaeffer, que sí hubo un error en el área de la influencia de la reforma en la economía, que fue que no confrontó la acumulación injusta de riquezas. Esto no fue tocado por la reforma.
No es que estaba de acuerdo, pero no fue confrontado. Y entonces se produjeron durante la Revolución Industrial excesos y explotación. Por ejemplo, hubo explotación en el trabajo laboral y también en el trabajo de los menores, ¿ya? Los niños llegaban a trabajar jornadas de hasta 18 horas. Pero allí surgió un hombre muy interesante que se llamaba Lord Appleton. Y este era un cristiano comprometido, pertenecía a un grupo cristiano llamado los Clapham, y él comenzó a oponerse al trabajo infantil y logró que las horas de trabajo para los menores se redujera de 18 a 13 horas. Hoy diríamos, bueno, eso todavía es mucho para un menor, pero fue un tremendo paso para lo que vendría después, la prohibición del trabajo infantil. También se prohibió por estas leyes que los niños trabajaran en minas. A los niños habitualmente lo que se hacía era, se los conducía por aquellos recovecos donde un adulto no entraba y ellos eran los que plantaban la dinamita. Muchas veces tenían que ir por lugares muy húmedos, era muy insalubre el trabajo y también peligroso. También se prohibió el trabajo en los molinos y también en las chimeneas. Recuerda que en ese tiempo se desollinaban, quizás muchos ya no conocen el término, era sacar el hollín a las chimeneas. Y entonces, ¿quién entraba en una chimenea? Un niño. Un adulto no podía entrar. Así que era un trabajo reservado para los niños. Ese trabajo también se prohibió por obra de este hombre comprometido con Dios, producto de la reforma que fue Lord Appleton. Ahora, en el área de economía, un elemento más, el trabajo. ¿Cómo tenía que ser el trabajo? El trabajo tenía que ser honesto, porque recuerde, se hacía todo lo que hacemos de palabra o de hecho, se hace en el nombre del Señor, en representación de Él. Así que el trabajo tenía que ser bien honesto, tenía que apuntar a la excelencia, y bueno, esto trajo un cambio profundo, porque antes de la reforma, el trabajo era considerado como una especie de maldición, basado en aquello que Génesis dice, que ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Entonces, el trabajo no era algo apreciado. Desde la reforma cambia el concepto de trabajo. Como ahora se hace para la gloria de Dios, tenía que ser honesto, tenía que ser responsable, tenía que apuntar a la excelencia. Entonces esto trajo un cambio profundo de considerarlo una maldición, ahora considerarlo una labor para la gloria de Dios. También fue muy importante el concepto de propiedad, porque si alguien trabajaba y ganaba el sustento, no era susceptible de que le robaran. El robo estaba condenado, iba en contra de la propiedad, iba en contra del trabajo honesto. Y muy interesante que algunos de estos países ya perdieron, por decir así, gran parte de su, digamos, de su creencia o de su cristianismo, ¿no? En algunos países de Europa, afectados por la reforma, hoy mucha de la gente es atea. Pero tuvieron 400 años en donde la Biblia fue fundamento de estas naciones. Como le dije, la educación pública era basada en la Biblia hasta prácticamente fines del siglo XIX. Entonces este concepto todavía quedó muy profundo en las raíces de estas sociedades. Recuerdo hace unos años atrás, estaba con mi esposa en Suiza, en la ciudad de Lausanne, y de pronto vi un jardín con flores. No era el jardín de una persona, de un privado, sino que era el jardín de alguien que había cultivado flores como parte de su negocio. Recuerdo, eran como unos 2.000 metros cuadrados, por decir algo, y allí estaban las flores. Lo que me llamó la atención, hermanos, es que no había cercos, no había cercos, no había alambre de púa, no había guardia armado. Y lo que más me llamó la atención es que las flores seguían ahí. Es decir, que nadie entraba a robar las flores. ¿Ya? Yo pensé, si esto fuera en Latinoamérica, posiblemente no habría ni flores, no habría quizás ni la tierra. En fin, una mentalidad diferente.
Pero después me dijeron que hay otros jardines donde uno puede entrar y sacar las flores. Pero hay una cajita donde uno va allí con una ranurita, calcula cuánto salen las flores en el centro de la ciudad, coloca allí el dinero por esa ranurita, por esa cajita, no hay cajero automático, no hay cobrador, no hay guardia armado, no hay cercos. ¡Wow! Y allí está el dinero con la cajita. Yo pensé, si esto fuera en Latinoamérica, no habría cajita, no habría dinero, a lo mejor no habría cerco, quizás no habría flores, no habría la tierra. Y la pregunta es, ¿será que los suizos tienen mejores genes que nosotros? Hay que preguntarse eso, ¿no? ¿Será que ellos nacieron con otros genes? ¿Ya? Recuerdo que haber visto también en Suecia, que esto me enteré, no lo vi personalmente, que me dicen que hay como una especie de molinete para entrar al metro que es completamente gratuito. Y es para la gente que no tiene. Nadie te pregunta por qué no tienes, puedes entrar por ahí gratis. Y entonces un argentino fue y le preguntó a la que vendía los boletos de metro, digo, pero dígame una cosita, ¿y si hubiera alguna persona que teniendo el dinero igual pasa por ese molinete donde no hay que pagar? Y la cajera le contestó, ¿y por qué habría de hacerlo? Si tiene el dinero, seguramente va a pagar. Una cuestión de mentalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que ellos tienen mejores genes que nosotros? No. Lo que ellos tuvieron en el principio de sus naciones, cuando se formaron estos estados, adoptaron la palabra de Dios como eje principal, como fundamento de sus naciones. Y creo que esto realmente fue muy importante. Bueno, ¿qué pasó en el área de la política? En el área de la política. Voy a hacer un poquito esto y después vamos a tener este break. Recuerde que los papas no solo tenían poder espiritual, pero también tenían un poder temporal, es decir, un poder político a un poder económico. Por ejemplo, intervenían en los tratados entre naciones, el tratado para distribuirse las tierras entre Portugal y España, lo hizo el Papa, luego fue reemplazado por el Tratado de Tordesillas, pero el primer pacto entre naciones lo hizo el Papa. Muchas veces los papas ungían a los reyes, respaldaban su poder. Muchos reyes tenían que tener el consentimiento del Papa para ser reyes. Y además esto fomentó lo que llamó la doctrina del poder de los reyes, que venía directamente de Dios. Es decir, tengo poder como rey y eso me viene directamente de Dios y es un poder indiscutible. Y eso desarrolló lo que llamamos el absolutismo de los reyes. Pero con la Reforma comienza a discutirse la autoridad del Papa. Y al discutir la autoridad del Papa, también se va a discutir este concepto de el poder directo de Dios hacia los reyes. Con la Reforma comienzan dos tipos de congregaciones reformadas. Una son las episcopales, que desde el punto de vista eclesiológico, ¿no es cierto?, son piramidales, todavía con obispos, pero por otro lado están las iglesias congregacionales. Las iglesias congregacionales, es decir, donde mayoritariamente la membresía es la que interviene y toma las decisiones. Se da cuenta cuando los miembros de una iglesia o los miembros de un país van tomando las decisiones, tienen participación, eso es lo que se va asimilando al concepto de democracia. Es decir, que con la Reforma lo que va a suceder es que la autoridad comienza a residir, ya no es piramidal, sino va a residir mayormente en la congregación. Esto, llevado al plano, el ámbito político, produjo un avance significativo en el desarrollo de la democracia y la división de poderes, porque ahora intervenía la gente. Calvino, por ejemplo, estableció los poderes
legislativo, ejecutivo, judicial, en cantones. Cantones son las divisiones jurisdiccionales de Suiza, como llamar provincias o estados o departamentos, ¿no? Lo colocó en 3 jurisdicciones completamente diferentes que se llaman cantones. Entonces, las colonias en Estados Unidos comienzan a gobernar inspirándose en el modelo eclesiástico de las iglesias que habían sido afectadas por la reforma, y de esa manera se gobernaron. Esta influencia fue la que otras naciones adoptaron y la democracia fue creciendo en esos países. Interesante que un principio, muchos que dicen la religión no tiene nada que ver con la política, note que aquí fue un principio que se aplicó en las iglesias primero y luego se aplicó en el ámbito de lo político. Las naciones, las colonias de Estados Unidos se inspiraron en la manera en que se gobernaban las iglesias. Y esto va a influir sobre un autor que se llama Montesquieu, que en derecho lo estudiamos, quien va a hablar de la división de poderes. Y el argumento de Montesquieu es que no hay que darle poder, demasiado poder, a una sola persona o a un solo grupo. Y Lord Acton va a complementar la frase diciendo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por lo tanto, es necesario, entendiendo que el hombre es pecador, dividir los poderes. Entonces, uno de los hombres que actuó, estamos hablando cómo la política, cómo la reforma influyó en la política, fue Abraham Kuyper en Holanda. Él decía, llegó a ser primer ministro de Holanda, creó la Universidad Libre de Ámsterdam, fue un hombre que se dedicó, él creía que el Estado tenía mucho que ver con los valores y la moral de una nación, y él decía lo siguiente: ningún pedazo de nuestra mente está sellada herméticamente separada del resto, y no existe una pulgada cuadrada en nuestro cuerpo y dominio que no grite que Cristo es el soberano de todo. Dios reconstruye el universo continuamente mediante actos de tolerancia, y la intervención de Dios es necesaria para asegurar la supervivencia de la creación. Supervivencia, bueno, de la creación. Entonces, lo que allí este hombre estaba hablando es: la política no es ajena a los principios de Dios. Pero la reforma también tuvo mucha influencia en el arte. En la Edad Media el arte era predominantemente religioso, ¿no es cierto? Hasta los santos aparecían con la aureola, es decir, aún los humanos aparecían como un poco extraterrestres, como no tan humanos que digamos, ¿no? Y cuando viene el Renacimiento, a finales del siglo XV en Florencia, fue un movimiento humanista. Era volver un poquito a los clásicos griegos y al pensamiento griego. Al principio no, porque lo que hizo fue humanizar un poco más el arte, darle un mayor equilibrio, lo cual fue muy bueno. A este periodo se lo llamó el 480. Era un buen balance al principio. Pero en el segundo periodo, llamado el 580, se fue alejando más de Dios y comenzó a colocar todo el centro en el hombre. Ahora, cuando nosotros vemos los libros de texto, Santillana y otros que tenemos en los colegios, nos dicen que todos aquellos grandes creadores fueron artistas del Renacimiento. Creo que tenemos que discrepar con esto, porque paralelamente al Renacimiento, que fue volver al pensamiento griego, se levantó también el arte de la Reforma. Y la diferencia es que el arte de la Reforma no volvió al pensamiento griego, sino volvió a los principios de la Biblia. Uno de los grandes exponentes va a ser Alberto Durero, que fue el principal pintor, llamado pintor del Renacimiento, en Alemania. Fue el principal pintor alemán, ¿no es cierto? Pero él estaba basado, sus motivos, en principios bíblicos. Más adelante, este arte reformado va a influir sobre Rembrandt, ¿no? Un pintor holandés que también
podemos considerarlo un pintor de la Reforma. Él pintó cuadros como la Sagrada Familia, el descenso de la cruz, con motivos muy profundos, motivos bíblicos muy profundos. Luego tenemos al gran músico Johann Sebastian Bach, quien era un cristiano comprometido, que decía que él componía música para la gloria de Dios y fue considerado por muchos como el músico más importante de todos los tiempos. Se dice que era un artista con una vida muy ordenada, llegó a tener 20 hijos, pero no descuidaba a sus hijos y tampoco descuidaba su música, es decir, había adquirido un gran equilibrio. Händel fue otro de los artistas influidos por la Reforma. Él fue el autor del Mesías con el gran Aleluya de Händel, una obra magnífica, ¿no? Que dice que cuando el rey de Inglaterra la escuchó se puso de pie de tan impactado que estaba. Mendelssohn, que además de hacer la marcha nupcial, fue el autor de Oíd un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Stravinsky, que fue más contemporáneo y que ya se entregó al Señor ya siendo mayor. Es decir, hubo en todo lo que fue el arte de la Reforma también tremendos exponentes. ¿Qué pasó en el área de lo social? Bueno, una de las debilidades de la Reforma, como dice Francis Schaeffer, fue que no es que estuvo de acuerdo, pero no confrontó la superioridad racial. Esta fue una debilidad en el plano de lo social. Esto trajo como consecuencia que personas de países reformados instituyeran el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Especialmente Holanda, o la esclavitud en los Estados Unidos. Cuando yo estaba en Washington y vi la estatua de Abraham Lincoln, él decía, ¿cómo puede ser, allí en sus escritos, cómo puede ser que personas que leen la misma Biblia lleguen a conclusiones tan diferentes? Unos promoviendo la esclavitud y otros condenándola. ¿Se da cuenta? Entonces, esta superioridad era un elemento necesario para la práctica de la esclavitud, porque uno no esclaviza a los que son iguales. ¿Se da cuenta? Había una supremacía de una determinada raza sobre la otra. El nazismo alemán, obviamente, no tiene nada que ver con el cristianismo, pero sí fue tolerado por la Iglesia alemana, que consagró el párrafo ario. El párrafo ario era que los pastores alemanes no podían tener una ascendencia judía. También Inglaterra, un país protestante, favoreció y se aprovechó del comercio de esclavos. Nuevamente, esto lo hizo a partir del siglo XVII. Personas inferiores que son traídas de África a través del tráfico de esclavos y que trabajan gratuitamente en condiciones muy desfavorables allí en Inglaterra. Así que esto fue una debilidad de la Reforma. Pero allí surgieron otros hombres, como William Wilberforce. Este William Wilberforce es muy especial porque el asunto es que él quería, la verdad, ser pastor evangélico, este hombre. Y voy a poner la pantalla allí para que lo puedan ver. Y este hombre dijo lo siguiente. Él decía que no había por qué tener esclavos. Y entonces luchó en el Parlamento inglés 30 años para abolir la esclavitud. Primero logró que se aboliera el tráfico de esclavos y luego en el año 1833 logró que Inglaterra aboliera la esclavitud. Y si usted tiene la oportunidad de ir a Inglaterra, vaya al Parlamento inglés y va a darse cuenta que hay pendones y también una estatua recordatoria de este hombre, William Wilberforce, que fue el que llevó adelante la iniciativa de abolir la esclavitud. Él pertenecía también al grupo los Clapham. Interesante porque los Clapham eran un grupo cristiano que se dedicaba a orar, a alabar a Dios, a estudiar la Biblia y a hablar de política y de las cuestiones sociales. Muy interesante. Cuando la esclavitud fue abolida en 1833, 2 o 3 días después, William Wilberforce murió. Se fue a casa. Había ya cumplido su misión. Y estas fueron
las últimas palabras que él dijo: gracias a Dios que me ha permitido vivir para ser testigo del día en que Inglaterra está dispuesta a pagar 20 millones de libras por la abolición de la esclavitud. Eso representaba prácticamente la mitad del Producto Bruto Interno de Inglaterra. ¿Se da cuenta? Así que fue un gran sacrificio de Inglaterra. Por eso tardaron tanto en abolir la esclavitud. Sabían que tenían que indemnizar a los esclavistas. Y luego Inglaterra, una vez que abolió la esclavitud, influyó sobre todos los otros países de Europa, porque Inglaterra era la nación número 1 del mundo en ese momento, para que también terminaran la esclavitud. Y es obra de este cristiano comprometido que se termina la esclavitud en toda Europa. Bueno, si vamos a Estados Unidos, aquí tenemos a Elijah Lovejoy. También él decía: me presentaré francamente. Él era un pastor evangélico que a su vez tenía una imprenta, y decía: me presentaré francamente, sin temor y como espero, de la manera que corresponde a un siervo de Jesucristo cuando defiende su causa. 2 años después fue asesinado por aquellos que estaban en favor de la esclavitud. Fue asesinado en las puertas de su imprenta. Pero quizás una de las personas que produjo un mayor cambio en todo lo del área de la esclavitud se llama Harriet Beecher Stowe. Y quizás si yo les digo este nombre no les sonará mucho, pero si les digo que fue la escritora de La cabaña del tío Tom, entonces se darán cuenta la importancia que esta mujer tuvo. La cabaña del tío Tom relata los tremendos sufrimientos de los esclavos en las plantaciones, especialmente del sur de los Estados Unidos. Y este libro tuvo un tremendo éxito porque movió las conciencias acerca del sufrimiento de los esclavos. Y ella dijo humildemente: Dios lo hizo, yo solo escribí el dictado. Dios lo hizo. Es como vino de parte del Señor este libro. Entre paréntesis, Cruzar Literatura Cristiana, maravilloso. Una cosa que tenemos que hacer es escribir, porque tendremos que desafiar los pensamientos, pero eso hablaremos más adelante. Ella decía también hablar de los abusos de la esclavitud, tonterías. La esclavitud misma es la esencia de todo abuso, porque algunos decían: mira, lo que tenemos que hacer es que no tratar tan mal a los esclavos. Él dijo: no, lo que hay que hacer es abolir la esclavitud, porque es la esencia de todo abuso. Muy bien. Bueno, para ir terminando esta parte y entrar a la conclusión, también quería mencionarles que a partir de la Reforma van a sucederse algunos movimientos. Uno fue liderado por John Wesley, varios en Inglaterra. Fue un movimiento espiritual, social, que produjo un tremendo impacto en Inglaterra. Varios historiadores dicen que fue la obra de Wesley y su pensamiento la que evitó la entrada del comunismo en Inglaterra. Si usted lee los libros de Karl Marx, El Capital, se va a dar cuenta que toda la cuestión social, la cuestión de los proletarios y de los burgueses, en las fábricas en especial, se refiere Marx a Inglaterra y Alemania, mayormente a esos dos países. Pero en Inglaterra y en Alemania el comunismo no pudo entrar en ese tiempo, sencillamente porque tenían fuerte pensamiento, especialmente Inglaterra, un fuerte pensamiento bíblico. Y gran parte de esto se debió a la obra de John Wesley. Solo entró en Rusia, que no tenía un fuerte fundamento bíblico en la nación. Aquí tenemos que destacar a William Booth, el creador del Ejército de Salvación, que terminó en ciudades enteras con las tabernas, con los proxenetas que tenían a cargo de una cantidad de prostitutas que trabajaban para ellos. Porque cuando estas personas se entregaban a Cristo, los alcohólicos dejaban las tabernas y las prostitutas dejaban a los proxenetas, dejaban estas prácticas. Así que se unieron los dueños de tabernas y los proxenetas y formaron el ejército esquelético que atacaba a los salvacionistas con alquitrán, con ratones, les interrumpían las reuniones, los amenazaban, pero allí estaban, firmes en que Dios podía hacer algo tremendo también en estas naciones. Bueno, por último, quiero hablar de la influencia que tuvo en la salud.
ya los cristianos habían creado los hospitales. El primer hospital fue en el año 369, lo había creado Basilio, y el primer hospital en Roma lo creó Fabiola, que también era una cristiana muy comprometida. Pero ya después de la Reforma va a surgir esta mujer, Florence Nightingale. Si alguno estudia enfermería, es muy interesante la vida de Florence Nightingale, porque ella tenía una concepción de lo que Dios quería en su vida. Y entonces Florence Nightingale va a decir lo siguiente: Dios me llamó en la mañana y me preguntó si haría el bien en su nombre sin importar mi reputación. Hasta esos momentos no existía la carrera de enfermería. Generalmente las personas enfermas eran atendidas por personas sin ninguna preparación, mayormente mujeres que en lugar de cumplir una condena en la cárcel se las enviaba a cuidar enfermos como pena alternativa. Así que puede imaginarse qué tipo de tratamiento recibirían. Pero entonces Florence Nightingale no solamente que era cristiana, sino que ella dice que recibió este sentido de la carrera de enfermería a través de una revelación de Dios. Dios me llamó en la mañana y me preguntó si haría el bien en su nombre, sin importar mi reputación. Y ahí nace la carrera de enfermería. Ahora nosotros hoy en día vemos a las enfermeras y decimos que, bueno, ahí de blanco, que nos cuidan, qué lindo. Pero lo que hizo Florence Nightingale fue un cambio revolucionario en la salud, porque cambió los protocolos que había en los hospitales. El diario The Times de Inglaterra mencionó, de aquel tiempo, hizo una investigación y dijo que antes de Florence Nightingale, de cada 100 enfermos que entraban a un hospital, el promedio era que 42 morían. Después de Florence Nightingale, de 100 enfermos que entraban al hospital, solamente morían 2. ¿Por qué? Porque ella revolucionó toda el área de los protocolos, de todo lo que era higiene dentro de los hospitales, y esto fue realmente muy precioso. Así que les he hablado hasta aquí de lo que fue la reforma, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, y lo que produjo a través del tiempo en producir cambios en la sociedad. Obviamente les he hablado muy poquito por cuestión del tiempo, hay mucho más que ocurrió. Pero ahora quiero referirme un poquitito, para ir terminando, acerca de lo que creo que es la reforma que viene, la reforma que viene. Y no puedo decirles todo lo que está en mi corazón, pero quiero por lo menos mencionar algunos puntos. En primer lugar, creo que en la reforma que viene, la que están anhelando nuestros países, la Biblia, para empezar dentro de la iglesia y después en la sociedad, tiene que dejar de ser un libro de religión solamente. No puede ser un libro de solo religión. Tendrá que ser un libro que nos oriente en todas las áreas de la vida. Por eso me encanta lo que decía Lutero, solo Biblia, ¿no? Me encanta que estas naciones tomaron la Biblia como eje de su existencia, porque la Biblia tiene principios de política, de economía, de educación, define el ser de una manera distinta de la que nos enseñan en los colegios. En los colegios nos enseñan que el ser humano es un animal racional. La Biblia dice que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero es como dentro de nosotros mismos, en los cristianos, entendemos y está en nuestro inconsciente que la Biblia es un libro de religión, ¿no? Para leerla en la casa, para leerla, digamos, en la iglesia en especial. Pero la palabra dice escudriñad las escrituras. Esto está diciendo, mira, no tengas un concepto, una lectura superficial, sino escudriñar significa hurgar, profundizar, estudiar, analizar, significa algo profundo. Y cuando uno comienza a estudiar la Biblia desde el punto de vista político, encuentra tremendas revelaciones. Fíjese en esta, por ejemplo. Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos.
Yo le pregunté a la vicepresidenta de un partido político, ¿qué es política? Me dijo, juego de poderes. ¿Cómo conquisto el poder? ¿Cómo lo mantengo? ¿Cómo evito que me lo quiten? Es decir, política sinónimo de poder. Pero desde el punto de vista bíblico, política es sinónimo de servicio. Es un paradigma diferente. Por lo tanto, creo que vamos a tener que comenzar a estudiar la Biblia con enfoques muy concretos si queremos una nueva reforma. La educación. ¿Cómo comienza la educación? Añadida a la fe, 2 de Pedro 1:5, virtud, y a la virtud conocimiento. Es decir, es fe, virtud, conocimiento. No es solamente conocimiento. ¿Cómo es la economía? No te apresures a hacerte rico, porque habrás de destruirte. Balanza y pesa justa tendrás. ¡Wow! Está hablándote de una cantidad de principios bíblicos en diferentes áreas. Y cuando los cristianos comienzan a escudriñar las escrituras en cada área, vamos a encontrar tremenda revelación, y esto es el principio de esta reforma que viene. Entonces, la Biblia como libro de toda la vida y no solo como libro de religión. En segundo lugar, vamos a necesitar resucitar aquello que hablaba Lutero, el sacerdocio universal de los creyentes. A veces tenemos este dualismo entre los pastores y los laicos, pero al entender Colosenses 3:17 que todos lo hacemos, palabra de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús, empezamos a eliminar esta diferencia entre clérigos y laicos. Empezamos a entender que donde nosotros estamos es un ministerio para Dios. Mire, nosotros tenemos una escuela de cosmovisión bíblica todos los veranos, el verano del sur, es decir, enero, febrero, y es muy interesante porque muchas personas vienen, les voy a contar de una profesora de la Universidad Atea de Lima, de la Universidad de Ciencia, la Facultad de Ciencia. Ella es profesora de biología molecular. Y ella decía, acá tengo mi trabajo y yo quiero tener mi ministerio porque mi trabajo es el trabajo secular. Después de venir a la escuela, ella fue a la universidad con otra visión y dijo, ¿y por qué no evangelizo a mis alumnos en esta universidad TEA a partir de enseñarles cómo se forma la célula? La célula. Y comenzó a hacer eso. Hermanos, ha tenido un éxito increíble. Y ella nos mandó un audio a muchas personas diciendo, los pastores no pueden entrar en la universidad, pero yo ya estoy adentro, siendo misionera dentro de la universidad. Y la Universidad de Lima acaba de premiarla por el método más novedoso de enseñanza, porque ella tiene una especie de biocartas donde le hace un resumen de lo que enseñó y añadido a un texto bíblico en la Universidad Atea de Lima. Qué tremendo, cuando nosotros vamos entendiendo, resucitar ese sacerdocio universal de los creyentes. Bien, número 3, creo que para la reforma que viene vamos a necesitar un evangelio indi-estructural. A ver si me siguen esta palabra, indi-estructural. Indi se refiere que está dirigido al individuo, estructural que está dirigido a las estructuras. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de evangelizar, por ejemplo, en el área de la educación, estamos diciendo que tenemos que evangelizar a los individuos, tal cual hacía Jesús. Llevar el evangelio, presentarles el evangelio a los estudiantes, a los profesores. Tenemos que llevar el evangelio a los directores de colegio. Así que esta es la parte individual del evangelio. Pero también tenemos que evangelizar las estructuras propias de la educación actual. En otras palabras, tenemos que evangelizar el concepto mismo de educación. No solamente las personas que están involucradas en la educación, sino el concepto bíblico, el concepto humanista versus el concepto bíblico. ¿Qué es educación desde una perspectiva bíblica? ¿Qué es política desde una perspectiva bíblica? ¿Qué es arte? ¿Qué son los negocios desde una perspectiva bíblica? ¿Qué es la ciencia desde una perspectiva bíblica? ¿Qué es la salud
desde una perspectiva bíblica. Es decir, el evangelio indiestructural apunta al individuo, pero también apunta al cambio de las estructuras de una sociedad, cambiar paradigmas, cambiar ideas. Y si usted ve la vida de Jesús, se va a encontrar con que él cambiaba las ideas. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo una idea nueva. Amad a vuestros enemigos. Era una idea nueva. Comía con los pecadores, cuando la idea predominante era que los justos comen con justos, pecadores con pecadores. Sanaba el día sábado, que no se podía hacer ninguna obra el día sábado. Elogió a la mujer que dio las 2 dracmas. ¡Wow! En lugar de a los que daban grandes cantidades de dinero. Dijo que cuando diéramos limosna a una mano no supiera lo que hacía la otra, cuando la costumbre era tocar trompeta, cuando uno iba a hacer, iba a dar una limosna. Jesús desafió el pensamiento de su época. Por eso creo que será tan importante. Entonces recopilo, la Biblia como libro de toda la vida, no solo de religión. El sacerdocio universal de los creyentes, y todos somos misioneros. Y si alguien te pregunta, bueno, pero yo no he tenido un llamado misionero. Hermanos queridos, todos tenemos un llamado misionero. Lo que pasa es que no todos serán a África o a China. Todos seremos llamados al campo misionero. Lo que hay que preguntarle a Dios en el llamado no es si tenemos llamado misionero, sino hay que preguntarle dónde, cómo, cuándo. Porque llamado misionero ya tengo. Misionero es uno que tiene una misión en la vida. Tercero, el evangelio indiestructural, que no va solamente a los individuos, sino también al cambio de paradigmas, al cambio de estructuras que se dan dentro de las diferentes áreas de la sociedad. Cuarto, el desarrollo de la inteligencia espiritual. Desarrollo de la inteligencia espiritual. Creo que nosotros vamos a tener que preparar personas con una expertise en áreas particulares. Es decir, tremendos economistas, o tremendos gobernantes, políticos, o tremendos científicos, personas que saben, pero al mismo tiempo están llenos del Espíritu Santo y que tienen un fuerte fundamento bíblico. Porque el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, el temor de Jehová. Sobre eso sí podemos edificar magísteres, doctorados, porque hay que ser muy inteligentes. Si vamos a desafiar el mundo de las ideas, tendremos que tener cristianos y cristianas muy inteligentes, pero llenos de Dios. Que su inteligencia no les aleje de Dios, que su inteligencia lo que produzca es un acercamiento, argumentos válidos como hacía Pablo cuando iba a las sinagogas, que podía discutir. Entonces, vamos a necesitar este desarrollo de la inteligencia espiritual. Y quiero decir algo sobre la reforma que viene, la diferencia con la otra reforma, la del siglo XVI. Porque creo que esto es muy importante. En el siglo XVI, la religión permeaba todas las áreas de la vida, es decir, influía en todas las áreas de la sociedad. La religión estaba, como dije, metida en la economía, en la educación, las universidades eran religiosas, la economía tenía principios, digamos, religiosos, la política, hablamos del Papa, es decir, la religión se metía, por decirlo en términos un poco más vulgares, se metía en todo, ¿ya? Eso era en aquel tiempo. Hoy en día, en cambio, la religión está como en un closet, está completamente aislada del resto de la sociedad. Un poco porque los humanistas nos colocaron allá y nos dijeron ustedes, como me dijo una vez una diputada, ustedes ocúpense de los asuntos del cielo, que nosotros nos ocupamos de los asuntos de la tierra. ¡Wow! Dije, bueno, disculpe, pero no va a ser así. Nosotros vamos a ocuparnos de los asuntos del cielo y también de la tierra, porque la palabra dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, hablamos del cielo, pero hablamos de la tierra también. Pero en aquel tiempo la religión permeaba todas las áreas. En este tiempo no.
Nos colocaron allí y lamentablemente nosotros los cristianos dijimos, amén, nos quedamos en el área de la religión. Y creo, queridos hermanos, que es hora de salir del closet. Es hora de salir de ese compartimento, de ese aislamiento que nos han colocado para meternos en todas las áreas de la sociedad. Lo cual me lleva a otro pensamiento. Es muy posible que Dios quiera levantar nuevas expresiones de iglesias. Es decir, iglesias que a lo mejor no están dentro de la iglesia institucional, como es hoy en día, sin dejar obviamente las iglesias institucionales que existen hoy, pero hay lugares, hay grupos que posiblemente nunca entrarían a una de nuestras iglesias. Y es muy posible, por lo menos al principio, yo mismo tuve la experiencia de haber evangelizado a un grupo de políticos y ellos no querían entrar en ninguna iglesia, así que levantamos un movimiento dentro de la misma municipalidad. Ahora pasado unos varios años, eso se terminó, pero al principio fue así. ¿Ya? Entonces, creo que Dios va a levantar nuevas expresiones de iglesia. Imagínense una iglesia en la universidad. No estoy hablando de grupos universitarios, sino una iglesia dentro de la universidad. Una iglesia en una compañía de teatro. Una iglesia en un colegio secundario. Una iglesia en una municipalidad. Una iglesia en un sindicato. Una iglesia, vaya a saber, ¿no es cierto?, en esta multiforme sabiduría de Dios, todo lo que Él podría hacer para que mucha gente se acerque a Él y no le coloquemos una cantidad de obstáculos que muchas veces son culturales, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos que abrirnos. Y es muy posible que el avivamiento comience dentro de la iglesia, cuerpo de Cristo, pero no necesariamente dentro de una iglesia institucional. Porque si comienza dentro de una iglesia institucional, hoy en día eso no es sinónimo que va a afectar a todas las áreas de la sociedad. Pero si comienza un avivamiento en el arte, entonces sabemos que va a afectar por lo menos a todo el área del arte. Y si comienza un avivamiento en la educación, que va a afectar a todo el área de la educación. Y podemos realmente ver tremendos cambios y creo que tenemos que abrirnos a esta posibilidad. Termino diciendo, Dios nos llama a ser sal y luz. Mateo 5, 13 y 14, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Creo que es hora para esta reforma que viene de dejar el cristianismo light y convertirnos en cristianos revolucionarios, en verdaderos reformadores en el área donde estamos, en verdaderos misioneros en cada área de la sociedad. Y quiero decirte esto con todo mi corazón. Dios te bendiga y vamos a unirnos a esto. Y Cruzar Literatura Cristiana, los libros van a jugar un rol tremendamente importante en esto. Los libros. ¡Wow! Expresar nuestro anhelo. Levantemos escritores latinos. Va a ser muy importante levantar escritores latinos que confronten la situación de nuestro continente hoy, que en algunos casos es como los problemas que tienen otras naciones fuera del continente, pero en otros casos son problemas o situaciones muy particulares de nuestro continente. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga y estoy aquí para servirles.